Hoy ya tengo 51 años, soy nacido en Progreso y en aquella época yo nací en el 73. Era un momento donde la sociedad estaba muy dividida, habían muchos conflictos y sobre todas las cosas la gente rural, la gente del campo era la gente de afuera, no era la gente del interior, era la gente de afuera. Y como tal, yo me debía al sacrificio del trabajo, de lo que era el sustento de la familia. Trabajaba mi mamá de limpieza y cocinaba, hasta el día de hoy con 78 años cocina para afuera. Y el trabajo en el campo era el sustento para todos, donde la carencia era para todos, prácticamente la inmensa gran parte de la sociedad que nosotros teníamos vinculación. En aquella época, de repente, lo que era hablar sobre un evento sobrenatural, capaz que era más llevadero que tú dijeras que se había visto como la presencia de un familiar o la presencia espiritual, por llamarlo de una forma, que lo que era algo en lo que era la ufología, lo que era un platillo volador, un ser de otro lugar que no fuera ¿no? Yo en realidad lo que temía en aquel momento era pasar a quedar en lo que era la ridiculación o en un comentario donde que fuera mal visto y tuviese yo hasta incluso problemas con lo que era la parte laboral. Este muchacho está viendo cosas o está pasando cosas que de repente no son así, no son tan así. Nunca, hasta en ese momento, nunca jamás me planteé ni me imaginé de que iba a tener una vivencia tan cercana y yo creo que en ese momento lo que me planteé fue eso, ¿no? Tratar de digerir lo que había pasado para ver lo que era coherente, conocido y me quedé con eso y el consejo, como habíamos hablado anteriormente, que te comentaba parte de la anécdota, el consejo que me dio esta persona mayor, un médico veterinario, de que no hablar, de que era mejor mantenerlo como un suceso aislado y preferentemente dejar que las aguas siguieran su curso para no pasar a un momento mal, que era el 90% te iban a señalar como una persona no coherente. Viven en el medio del campo, están en soledad o lo que fuese, o la fatiga del cansancio del trabajo con tan temprana edad. Y dije, no, tiene razón, me voy a enfocar a lo que es la cosecha, a lo que es seguir con el día a día, y si se manifiestan estos eventos de una forma donde sí sintiera temor o tuviese una asiduidad de esa presencia, trataría de comunicarlo de repente, no sé, a autoridades o a los propios dueños de lo que era el establecimiento, ¿verdad? Bien, esto fue un sábado más o menos entre en septiembre-octubre, era frío todavía, y digo septiembre-octubre porque, haciendo bien memoria del suceso, el parral que tenía fuera de lo que era la ventana de mi habitación, de mi cuarto, estaba sin hojas y me permitió ver lo que fue esa luz que me llamó la atención, ¿no? Más o menos para describir un sábado entre las 10:30 de la noche y las 11:30 de la noche, oriundo de Progreso, como decía. Mi hermana se trasladaba a la ciudad de Las Piedras a un baile conocidos que habían allí. Mi hermano con 17 años acompaña a mi hermana de 22 a la parada. Yo me quedé en la rutina de sábado común, que se trabajaba hasta las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Se salía antes, se salía a las 5 porque entre las 5 y las 6 daban la regalía de la semana, se pagaba semanalmente. Y me baño, cené y me acuesto a escuchar el programa que en aquel momento era Azul con Amor, dirigido por Henry, una música espectacular. Y yo contaba con dinero, era en mis ingresos, y me había comprado un Walkman Sony que tenía una pantallita como los relojes cuarzos, aquellos en letritas grises, con memoria, tenía 10 o 15 memorias de radio y tenía pasacassette con inversor, y eso lo cuento porque estaba muy entregado a mi música, escuchando los Outlets, que eran espectacular. La música romántica es como que es terapia. En ese momento que mi hermano había salido ya con mi hermana hacia la parada, había pasado ya un tiempito, noto que veo una luz como que viene un auto
en esta zona de granja donde estaba un criadero de avícola, más o menos unas 5.000 y poquito de gallinas ponedoras. Dije, debe ser uno de los dueños que viene hasta el criadero o hacia abajo. El tema del riego de las quintas estaba un poco presente en la moda del implante en esta granja, porque era una granja modelo. Esto fue en el 89, 88, 89. No quiero decir que con exactitud el 88 o el 89, sé que tenía 16 años, iba a cumplir en ese año, en ese noviembre. Esto fue a fines de octubre, a fines de agosto, principio de septiembre o en septiembre y octubre. En esa época de frío que todavía no había, la parra no había dado follaje. Y esa quinta tenía la particularidad que era única en Uruguay con el riego artificial. Había un sistema de Windows, operador de PC, donde le marcaba los cuadros con humedad, qué humedad tenía por riego. Me gustaba la automatización para lo que era la granja, el desarrollo de los tajamares, que me empleó a mí en limpiando el tacho de una excavadora. Y bueno, pensé, Eduardo, que es el estudiante en agronomía, es parte de lo que era la patronal de aquella granja, irá a ver algo que pasó con las bombas de riego, o lo preocupa algo, y va a ver porque hay equipo caro en la granja. Entonces, a lo que yo empiezo a escuchar en el auricular, al mismo tiempo que veo la luz, como una interferencia. Para los que más o menos conocen el sistema de encendido de platinos, que hacía una interferencia en el sonido de radio o de televisión, ese como trac, 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 entrecortado. Digo, ¿qué es esto? Miro la radio, me saco el auricular y en ese momento, como vi la luz, mi atención fue prender las luces de calle, que era simplemente un camino de tractor, de huella de tractor, pero sí teníamos un foco de aquellos halógenos para alumbrar el camino, para que la gente que viniera en auto viera bien el alumbrado, ¿no? Era un entremonte de manzana y un monte de naranja, un camino oscuro. Cuando me levanto a prender la luz, que tenía la ventana en la parte de la cabecera de la cama, y al costado la casa tenía dos entradas, tenía que tener dos puertas, tenía una puerta chica acá de salida de servicio y la otra estaba en el otro extremo del rectángulo, en la salida hacia la cocina. A lo que yo me levanto y tenía la llave de luz, prendo la luz, pero en el momento que voy a prender la luz, no termino a encender la luz. Porque lo que veo que la sombra que venía alumbrando el galpón, así donde estaban las gallinas, veo como que la luz empieza a dibujar lo que era la sombra hacia abajo. A lo que cuando invierte la luminaria, la sombra de la casa y la sombra del parral, mi cabeza va hacia donde venía la luz. Y veo una esfera luminosa, más sobre arriba del camino, hacia el lado del monte de naranja. Y seguía lento. Capaz calculo yo 30 metros, 20 metros de altura, más de eso no. 20 metros de altura, porque estaba cerca. Y de distancia mío quizás sí, unos 50 metros. Y muy despacio, pero no emitía ruido, no emitía ningún ruido. La interferencia la sentía en el auricular antes de sacármelo. Esa luz no emitía ruido. A lo que yo me sorprendo y llamo a mi madre, que estaba en el cuarto contiguo al mío. Le digo, mamá, hay una luz extraña afuera, no sé, está volando y bien bajito. Me dice, mira, ¿será alguna avioneta? Capaz que tienen problemas y van a aterrizar en el camino. En el kilómetro 32 estábamos acá, en el 34, en el 32 estaba un aeropuerto chico, que era un taller mecánico que tenía competencia con aviones que venían de Melilla, y allí se reparaban, era como un hangar de reparación de avioneta. Será algo de eso, dice, no, pero no salgas, dice, quédate adentro, no sé qué, espera que alguien va a venir de allá, los van a ver o algo. Dice, quédate que está frío, que no sé qué, estabas acostado. Y ahora a lo que yo veo, sigo la luz, porque en la puerta mía me dejaba ver la luz, no se veía ni alas, ni color metálico, se veía una luz, simplemente una luz en desplazamiento hacia abajo, y en la zona de más o menos, calculo yo que 400 o 500 metros donde estaba la edificación, esa luz empieza a descender y prácticamente se veía muy claro todo. Donde bajaba era una zona donde estaba uno de los tajamares, más o menos. Sí, sí. Ahí va, la profundidad de esos tajamares que eran recientes,
no tenían 3 años capaz, tenían 2 años, 3, porque fue el periodo de Sanguinetti que invitó a la gente, a árabes creo que fueron, que vinieron o de allá del oriente, con ese sistema de riego para facilitar una sequía muy grande que había. Y en esa relación que hizo este hombre, conocimos a Sanguinetti, que era para nosotros como que viniera el Papa a la quinta, porque éramos jóvenes de 15, 16 años. Y también esta gente de turbante, vestido así, cuando hacían el recorrido y enseñaban lo que era el riego. Pero esta esfera baja hacia donde estaba el tajamar. Uno mira un panel de una esfera de LED y enceguece, molesta mucho la luz. Eso tú lo mirabas y como que no te molestaba ese reflejo. Era un reflejo no molesto. Y era como un color blanco tiza, por decirlo así, pero incandescente, ¿verdad? Que llegaba a generar esa sombra. Como si fuera un auto, yo qué sé, de los 80. Sí, la distancia que me pasó prácticamente a 15, 20 metros de la casa, entre 15 y 20 metros de la casa. Una altura más o menos promedio igual. Calculo yo que era, si uno pone un molino de eso de viento común, estaría, por ejemplo, a la tercera parte de un molino de agua convencional de campo, a la tercera parte, a la altura de, por ejemplo, de una Nacahuita ya grande, ¿no? A esa altura. No era muy alto la luz, la distancia que se desplazaba nuestro. Y siempre me decías en silencio, sin ruido. Sin auriculares, o cuando me saqué los auriculares, sin ruido. Nada. Sí, no. ¿No tenías esa interferencia? En la radio, sí, en la FM. Crac, 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 así, ese sonido. Cuando hace ese movimiento de descenso, para y desciende en vertical, no hay una curva, sino que para y desciende. Exacto, no hacia la salida, porque a la salida fue muy veloz y prácticamente a 30 grados así. Salió, pero en el momento de llegada es muy como localizando el lugar y llegó muy despacio y descendió muy despacio. Ahí pegó otro salto. Yo, en la visión, lo que yo estaba viendo, mi madre estaba allí en el dormitorio de ella y ahí yo dije, no, vieja, no es una avioneta. Algo bajó adentro del tajamar. Y la cara de mi madre como que se descolocó a lo que yo le estaba comentando. Dice, no, dice, menos, quédate quieto. En ese momento que yo le digo a mi madre, esa luz bajó en el tajamar. Vieja, bajó en el agua, bajó en donde está el tajamar, al lado de la bomba. Está la bomba a la derecha, la sala de la bomba, que era como si fuera una edificación de 3,5 por 3,5, cuando se hacían de ver con ladrillos, con el bloque intercalado como para que se ventilaran los motores de la bomba. Y se veía el reflejo bien. Hoy está enarbolado porque a lo que ha pasado tanto tiempo, el follaje al lado del tajamar ha crecido, han puesto árboles, ha crecido un follaje, un verde diferente a lo que había en aquel momento, que era el árbol más grande, era el manzano, el peral, el naranjo. Esa era la altura que tenía de corta visión. Pero esa esfera desciende, yo salgo a contarle a mi madre, digo, vieja, mirá, bajaron en el tajamar, esa cosa no es un avión. Esa cosa no es una avioneta, no es un auto. Es algo extraño, vieja, le digo yo. Tenemos que ir a ver. No, no, Sergio, quédate. En ese momento que yo como que enfrento a mi madre para decirle, tenemos que ir a ver, salen los dos perros, el Jerry y la loca. O sea, en ese momento yo estoy hablando con mamá, sale el perro Jerry, era un perro capaz de 35 kilos, y la loca sería de 15 kilos, para más o menos identificar un tamaño. Perritos así comunes y silvestres. El perrito negro, ese que a veces andaban, ahora gracias a Dios no están tanto en la calle, pero un perro común y corriente. Y la loca era como si fuera un barbilla, pero de pelo común, no un pelo de barbilla. Pero ese formato era la loca. Súper amigable, no tenían prácticamente momentos de estrés porque estaban siempre desestresados. O sea, un perro que no conocieron un collar, a diferencia de otros perros que veíamos que siempre tenían un árbol y una cadena y un tarro de agua. Los nuestros eran parte de la familia. O sea, a veces entraban de picardía porque entraban a saludar, dejarlo pobrecito un poquito, y después se ponían en el galpón, que estaban sumamente calentitos y conformes, porque estables en el sentido de que había cáscara de arroz para lo que era la crianza de las aves pequeñas, las pollitas bebé, que teníamos el galpón al frente, como decía, de unas 5.000 y poquitas gallinas ponedoras, y atrás teníamos lo que sería la guardería o la crianza de esos pollitos bebé, que en ese momento estaba vacío.
Pero sí habían sedimentos de lo que eran bolsas o restos de las cáscaras de arroz para las futuras cunas y raciones, algunas raciones habían ahí. Que eran raciones para se ponían en un caso especial, no sé si era para salar un poco más la ponedora o algo así. Pero en ese momento que esa cosa de esa luz le desciende, que yo increpo a mi madre, o sea, yo ya no lo veía porque estaba en el otro cuarto, le digo, mamá, no es una avioneta, tenemos que ir a ver. Ahí salió la perra, el Jerry y la loca salieron como espavoridos, como que algo venía o que era una persona no conocida. Salieron como locos. Mira, salió el Jerry y salió la loca. Digo, vamos a ver. Sergio, quédate acá, me dice mi madre. Quédate acá. Dice, no sabemos qué, tu hermano está afuera, dice, fue a acompañar a Martita, no sé qué. Quédate acá adentro estamos seguros, vamos a esperar. Imagínate que alguien venga a robar, me dice, y nos va a enfrentar. Y van a querer que nosotros no intervengamos. Estamos solos, dice, estamos muy distantes de un vecino, de algo. Quédate quieto acá. Hice caso a mi madre y me quedo en el dormitorio, sentado al pie de la cama de mi hermano más chico, 10 años, mi hermano Eliezer. Y allí al frente estaba lo que sería la cama de mi madre y mi padrastro. Y ella se queda allí sentada. Eliezer estaba acá como en el pasillo. Y digo yo, qué cosa extraña esto. Y me inquietó. Y realmente empecé como a sentir un poquito de temor y desconfianza, a decir, en esta granja uno puede salir a la cuerda prácticamente en calzoncillos a colgar la ropa. Acá no viene absolutamente nadie, menos hasta ahora. Era impensable un fin de semana que alguien fuera por allí. Nosotros nos arrimábamos al pueblo, Progreso o a Las Piedras a lo que eran, yo qué sé, un cumpleaños, un baile o una salida a comer una pizza. Y bueno, en ese momento lo que sí sucede es que la loca y el Jerry salieron hacia el campo y no se escucharon más. Se sintió como que ellos salieron ladrando como a alguien desconocido. Algo encontraron. Digo yo, ¿viste? Los perros salen, vieron algo. Bueno, déjalo, ya van a venir. Ya van a quedar mate, no sé qué. Me quedo quieto. Me quedo allí en el cuarto y siento una desconfianza. Algo no estaba andando bien. La luz me había dejado esa impresión de decir, ¿cómo va a bajar en el tajamar? Eso no era lógico. Me perturbaba un poquito. Ahí estábamos en el cuarto y se siente como que el ruido, como que alguien venía caminando. Mira, alguien viene. Cuando presto atención, porque en la cama de mi hermano donde yo estoy también había una ventana, de esas que se ponían postigos de madera hacia adentro, por si se rompía en alguna tormenta de viento o por el descampado o lo que sea, el vidrio no cayera sobre dentro de la casa, sino que quedara en ese marco. Se usaba, por ejemplo, la ventana de vidrio, el mosquitero y después el postigo de madera. Y las ventanas se abrían hacia afuera. En esta particular ventana se abría hacia afuera esa ventana chica y se ataba como en un molinito, un hilito, se ataba como un molinito el vidrio de la ventana esa para que no golpeara. Pero bueno, se sienten los pasos. Los pasos cuando se sienten era como que venía más de una persona. Lo que yo entro a afinar bien mi oído y era como que se caminaba despacito, como que no era en un frac ese tiempo de pisada a pisada, era como cortito, como una pisada muy corta. Y bueno, allí teníamos en ese establecimiento una chancha, Susana, se llama la chancha, blanca, hermosa chancha, grande, enorme, de cerca de 380, 400 kilos, y estaba premiada también ella, y con esto de que era una granja modelo, el embarazo de ella era por inseminación artificial, que se le ponía como un cono para inseminarla y bla, 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 y había un seguimiento con un veterinario porque eran prácticas que también no eran usuales o conocidas. Esta era una granja modelo en Canelón. Y la chancha era de mi cuidado. Yo limpiaba la chancha, le cambiaba las camas de la cáscara de arroz para cuando estaba sucio, la sacaba a pastorear en el día, o sea, al patio que era donde ella tenía para estar, y cuidaba su embarazo porque quería, con ilusión, ver esos chanchitos, esos recién nacidos, ¿no? En ese momento que siento esos pasos, a continuación de eso, la chancha grita tal cual la estuviesen aprontando para la faena, ¿no? Porque era un grito, un alarido único. Yo digo, la Susana, están con la Susana. Le digo, es la chancha la que está gritando. Vieja, mira cómo está gritando. Se la quieren llevar. Ella no grita así, si nunca jamás gritó así, le decía yo. Sergito, se van a robar la chancha porque saben que está premiada. Estamos a 3, 4 meses de fin de año. Quédate acá, te lo vuelvo a repetir. Es por seguridad, quédate acá. Y no me convencí. Yo quería salir. Y mi madre que me sujeta
y cierra una puerta que había allí de madera que nos llevaba hacia la cocina, una cocina grande, capaz que de 7 metros por casi 5 metros, era lo que era la cocina. Había su estufa a leña, una mesa en el centro y se guardaban, en algunos casos se guardaba la bicicleta para que no entorpeciera el ingreso al galponcito al lado. Había espacio en esa cocina. Se siente la chancha que grita de una forma desaforada. Yo ya más desconvencido y desconsolado de que no se la querían llevar a la chancha. ¿Quién se le va a ocurrir venir a llevarse una chancha de acá? Tienes que venir hasta el chiquero a levantarla con una zorra, con algo, porque es un animal enorme. Ella gritaba, de repente se aplaca, siento como que empieza a jalear, aplacándose, y en ese momento que hubieron intervalos que ella se jadea, se sentía porque, ya digo, es un lugar de descampado, no hay absolutamente nada, podía escuchar un grillo desde mucha distancia, y se sientan de vuelta esos pasos. En el momento que siento esos pasos, yo le dije a mi vieja, yo voy a ver. Y en el momento que yo digo voy a ver, mi madre sale atrás mío, ¿no? Sale mi madre. Pero sale como estaba en la cama ella. Sale con un salto de cama, porque era una temporada fría, abierto el salto de cama, que yo lo comparaba con los bolsitos que habían para llevar las cosas de bebé, porque era como capitoneadito así. Era como un salto de cama abrigado. Y salgo, digo, está mi hermano Miguel. En el momento que yo digo, voy a ver porque siento como esos pasos de vuelta, ese como que venía, yo salgo, voy a la cocina, abro la puerta de la cocina. Cuando en el momento que yo llego, voy a la mitad de la cocina, hacia la puerta, la luz se corta la luz, la energía desaparece. El interruptor para apagar la luz en aquella casa eran unas llaves grises que tenían el botoncito rojo y el verde, y estaba al lado justo de la ventana donde yo estaba, que estaba mi hermano Eliezer, allí estaba la llavecita. O sea, es imposible que de afuera se pudiera cortar esa luz. Desde el lado de afuera pudieran bajar la llave. Salgo hacia afuera, ahí seguía yo, alguien voy a ver y yo les aviento con algo, dije yo, para mí es adentro, ¿no? Y no, en ese momento se apaga la luz, como que sentí como un parate, y en el momento que yo abro la puerta y camino hacia abajo del parral, veo como 3 sombras, 3 siluetas, y ahí fue donde me corre un escalofrío desde la cabeza a los pies. Mi madre estaba de este lado, mi madre pasó por el detrás mío y se para a este lado, y ahí nos detuvimos. Y veo una primer silueta que era la que avanzó, que ya no se podía ver porque ya había avanzado más rápido, iban como los 3 en fila, los 2 de atrás un poco más juntos, pero el de adelante iba como, ya había cometido lo que tenía que hacer y ya iba adelante, de vuelta hacia el lugar por donde habían venido. Lo que yo siempre tengo en la cabeza que no es una silueta definida, veo como la silueta de ese ser que llevaba como algo, como que llevaba sus brazos así. Lo veo de espalda y ahí ya no lo veo más. Yo no podía caminar, en ese momento ya no podía caminar. Ahí sí sentí un silencio absoluto y una fijación. Era como que algo, como un control remoto, una cosa que nos detuvo. Veía por este ángulo que mi mamá estaba acá parada, de la misma forma, pero la cara mía, mis manos, mi cuerpo, yo no lo podía mover. Estaba como adentro de un envase, como adentro de un tubo de vidrio. No me podía mover y sentía mi respiración como cuando uno se mete al agua. Así sentía mi respiración. Y dije yo, ¿qué mierda es esto? Ahí fue la única vez en mi vida que puedo decir sentí temor. Ahí sentí temor. No me da miedo, como ese miedo que yo sentí, nada, jamás, nunca tuve temor para nada. Pero en ese momento, en ese instante, sentí como un temor enorme. Lo que percibo enseguida a esa paralización, que el que iba más atrás, como que comenta con él, no con vos, sino con ese pensamiento que lo escuchábamos todos adentro de ese lugar, en ese tubo, en ese estado, ¿no? Porque yo le digo a mi madre, digo, ¿sentiste algo vos? Sentí que hablaban entre ellos, me dice, y después no quiso hablar mucho más de eso. Pero lo que yo percibo como que el último, el que iba más atrás, le decía al otro, déjalo, allí están bien, déjalo, no precisa que hagas más nada. Como que le insiste a que no nos hicieran daño. Ese el de adelante siguió con su cometido, el del medio es el único ser que yo vi que fijó la mirada hacia donde estábamos nosotros. Yo en ese estado como
como cuando uno se despierta de apuro y que muchos comentan, dice, no puedo moverme en ese sueño y quiero hablar y no puedo y balbuceo. En ese estado de congelación del cuerpo, lo que siento es como que ese de atrás le dice, no van a hacer nada. Pero el del medio, lo que percibo, porque también se percibe, fue como un asco, un odio, una cosa como que hubiese visto, como quien encontrara una rata en la cocina. Una cosa así. Esa fue la sensación que me dejó, un odio. Como que ese ser sentía desprecio por la persona nuestra, ¿no? Tanto por mi madre o por mí. Como que sentí temor de lo que sentía ese ser y que era capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, me limitaba a mí en capacidad, en movilidad, en lo que fuera. Sentí como que una repulsión de ese ser. El de atrás, un sentimiento totalmente distinto, como diciendo, déjalo, no pasa nada, ya cometimos lo que logramos nuestro objetivo, vámonos, no es necesario que hagamos más nada. Y ahí ya está, desaparece la visión de eso, y en el momento que yo trataba, insistía, y ver que mi madre siguiese allí, tratar de mover mis dedos, tratar de mover mis manos, y fue lo primero que moví, primero los brazos, y como que salía dentro del agua, como que yo salía dentro del agua, estaba parado, el parral lo tenía acá, el camino seguía allí, y esos seres ya perdí la sombra de ellos, no los vi porque enseguida que ellos avanzaron, el camino estaba oscuro, no se vio más nada. Lo que sí vi en un momento que yo puedo, digo, mamá, ¿estás bien? Sí, Sergito, vamos para adentro, la que sentía, en ese momento vamos para adentro, esa luz sale como quien tira una cañita voladora, ¡fiu! Pero desapareció. Ahí no pude tener la percepción de decir estaban en el tajamar o no estaban en el tajamar, sabía que habían parado ahí, pero sí que salió así, rasante y a una velocidad ilógica. ¿Había alguna fuente de luz además en el entorno? ¿Algo? No. ¿Esa luz, permanecía el apagón? Sí, permanecía el apagón. Siempre en todo ese momento permaneció el apagón. No había luz que te ayudara como para definir rasgos y algo, si es que pudiste distinguir. Sí, pude distinguir el rasgo, por ejemplo, vamos a decir, del segundo y del tercero. Más del medio, de ese que me mira con desprecio, yo como en mi interior era consciente, constante, siempre consciente, pero sí paralizado. Sí vi los rasgos y como que tuve la posibilidad de verle solamente el del medio. Esa mirada como hacia atrás que él hace, hacia atrás, como con ese asco. No es la mirada, es como lo que dijo en silencio, como lo que pensó, como lo que sintió. La misma permeabilidad de lo que ese ser sintió de desprecio, yo lo percibí como que era un ser inmundo. Eso es lo que sentí, como que era algo despreciable para él. ¿Y a qué distancia más o menos calculas que estarían de ustedes? No más de 11 metros, porque Bien. Cuando yo trato de hacer la intersección fue porque siento que la chancha había disminuido el jadeo y que de vuelta en ese piso de balastro, en el único lugar que había tipo pedregullín, era en la entrada nuestra allí de la casa, porque el resto era quinta, y ahí sí se sentía la huella porque cada tanto tiempo se ponía balastro o el pedregullín para sentar esa vereda. Y teníamos hormigón poco, calculo yo que eran 2 metros de hormigón y el resto era pedregullín. Y los pasos se sentían clarito, muy clarito. Cuando veo que percibo esos pasos, yo voy a ver qué es. Y la chancha no se la llevan, sé porque la chancha iría en un grito solo. Ahí cuando yo intersecto para salir y camino rápido, que veo ese apagón, pero no me detengo igual, me detengo en ese momento y percibo que venía mi mamá, abro la puerta, la dejo así abierta, así la puerta de la cocina, y salgo, pero contra la pared, así. Cuando paso contra la pared, los veo que ellos iban llegando prácticamente a lo que era la esquina de lo que era la edificación del gallinero de las gallinas ponedoras. Y el primero enseguida pierdo la visión de él, que llevaba ese cosito abajo del brazo, y el del medio, ahí en ese momento se produce la detención nuestra, ¿no? La del congelamiento nuestro. Y habrían unos 11 metros. Pero ellos estaban a menos de 2 metros de llegar al córner donde iban a desaparecer, o sea, a doblar, como quien dice, hacia el camino donde ellos iban. Si nosotros teníamos la visión parcial, así, hacia adelante, pero como estaba oscuro, la silueta de ellos fue desapareciendo. Ese instante que duró nada, que este ser se da vuelta como sintiéndose desprecio, duró prácticamente nada. Fue una cosa instantánea y seguimos. O sea, los reviento estas bacterias o seguimos y seguimos. No, seguí tranquilo, vamos a terminar nuestro cometido. Ya están así, no van a hacer nada.
no son de nuestra preocupación. El interés era de seguir al otro que llevaba eso consigo, ¿no? Pero ellos se van, o sea, allí se fueron. ¿Eran todos más o menos del mismo tamaño? Sí, sí, y calculo yo que más o menos a la altura de este sofá, viéndolo muy grande, pero más o menos entre esto y esto, así. Esta altura, más o menos. Entre 90 y 1 metro y sí, poco. No creo que pasaran el metro. No creo que pasaran el metro. Bien. Y de ahí después salté cabo de ahí el sentir el paso cortito. No puedo decir para nada, la silueta, el rostro facial, no puedo decir porque sería una mentira, sería un invento. La cara que me quedó del ser del medio, que sí me mira, como que me mira a los ojos, era como siempre lo asocié a la cara de una hormiga. A una, no sé, pero tiene un formato de cara de hormiga y después la parte de dibujo de gente que ha tenido esa experiencia se va clarificando de que sí, se puede decir que se puede familiarizar esa cara con esa mirada. La boca como contraída y el gesto de depredador, ¿no? O sea, un gesto que era muy agresivo. La visión que a mí me dejó esa imagen, que fue una nada, un segundo, un instante. Si nosotros permanecimos ahí, mi preocupación era que mi madre estuviese segura de que yo me pudiera mover porque no sabía qué me pasaba. En ese momento no sabía si estaba de pie o si estaba acostado o cómo estaba, porque yo empiezo como a sentir como que digo, esto está mal, esto no está normal. Y ahí cuando empiezo a recuperarme, sentí ese sofoco, ¿no? Y ahí digo, vamos para adentro. Digo, mamá, vamos para adentro. Sí, ¿estás bien? ¿Estás bien, Sergito? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, mamá. Vamos hacia la cocina. Cuando llegamos a la cocina, nosotros en el campo, la silueta cuando hay poca luz, o sea, uno es una persona que sabe dónde está el pozo, dónde está la columna, dónde está, las siluetas en la oscuridad se logran ver. No estaba, o sea, la oscuridad al 100%, o sea, el negro absoluto no, se notaba la silueta de las cosas. Entramos a la cocina, sillas de madera, mi madre se sienta, yo voy a tomar agua. Me sirvo agua y me siento. Y digo yo, ¿qué pasó, mamá? Digo yo, ¿qué pasó? En ese momento que yo digo, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Y tomo el agua bien fría, bien helada, casi como salió de la canilla. Y me siento. Era como que el pecho lo tenía contraído. Y como una cosa que algo no estaba bien. Todavía no lograba yo encontrar, vamos a decir, una sintonía entre lo que me pasaba, porque sentía que tomaba agua y estaba como tembloroso, muy nervioso, y mi madre que se había sentado así como yo me siento con el vaso, con el jarro de agua, era un jarrito esmaltado, que se preparaba el café con leche en la mañana, ese jarro me lleno de agua y tomo, y veía que percibía que estaba mal, que estaba temblando, tembloroso. En el momento que yo me siento, mi madre se levanta, no sé, yo no te puedo explicar qué fue. Estamos bien, hay que darle gracias a Dios por eso. Ella se levanta y cierra la puerta. Porque cuando nosotros entramos, dejamos la puerta abierta, no había luz, y dejamos la puerta abierta de la cocina. Ella cierra la puerta y vuelve hacia la mesa. En ese momento que mi madre se sienta en la mesa, y me repite eso, estamos bien, y hay que darle gracias a Dios por eso, la puerta se abre de una forma bien brusca y violenta, ¿no? ¡Flum! La puerta de la cocina. Mi hermano Miguel, que entraba, pero en el momento que abre la puerta, lo loco de esto, en el momento que mi hermano Miguel abre la puerta, él se sorprende porque en ese mismo momento viene la luz. En ese mismo momento que mi hermano Miguel entra, viene la luz. ¿Con esto qué viene? La luz que estaba, una luz baja, había una luz baja en el parral, que era el que daba la luz de patio. Con eso se enciende esa lámpara, y la del cuarto de mi madre. La de la cocina en ese momento estaba apagada, pero estaba apagada porque estaba baja la llave. Y mi hermano, ¡pac!, le pega a la llave. Y nos ve a los dos ahí, a mi madre sentada del lado de la izquierda y yo en la cabecera de la mesa a la derecha. Y dice, ¡pah! Dice, ¿qué pasó? Dice, y ya putea, hablando mal y pronto. Dice, ¿qué pasó? ¿Pero qué cara tienen? Dice, yo para colmo, dice que la bicicleta esta no me anda la luz, dice, casi me mato, no había luz en ningún lado, dice. Y mi hermano normal, él había dejado a mi hermana, esperó que tomara el ómnibus, que demoraba entre unos 20 a 40 minutos el COPSA de salir.
salida del kilómetro 32, nos estábamos entre el 31.500, por decir una cosa, estábamos cerca de la salida de los ómnibus de Copsa, pero mi hermano estaba en el trayecto que él había hecho, el que se asombró que nos vio allí y que no hubiese luz y que la luz viniera de esa forma repentina en el momento que él entraba. Entonces eso lo sorprendió a mi hermano, pero lo tomó de una naturaleza bárbara. No así el que estuviésemos nosotros en la cocina sentados como que hubiésemos visto fantasmas. En ese momento que entra mi hermano, dice, la luz no me anda, dice, no me andaba la luz de la bicicleta, que esto, que el otro. La luz de la bicicleta de mi hermano no era batería, era un dínamo en la rueda delantera. Y yo me levanto y digo, a ver, déjame ver, Miguel, porque era supuestamente el mecánico de la familia, el que reparaba las cosas allí. Voy preocupado, mi hermano la bicicleta era como quien cuida un último modelo que lo encera y lo cepilla y todo. Los taquitos nuevos, imponentes, como tenía la bicicleta de mi hermano. Levanto así la bicicleta del manchar y le pego un tirón a la rueda, porque vi que a ver si el dínamo no había quedado un poquito suelto de la goma. Pero en el momento que le pego el jalón a la rueda, la luz, digo, ¿qué no anda, Miguel? La luz de la bicicleta andaba. No toqué absolutamente nada más que levanté el manillar y le pegué el jalón para ver si estaba retirado el dínamo, porque a veces el andar entre baches o lo que sea alejaba la mordaza del dínamo hacia afuera y tocaba más sensible y no giraba la ruedita del dínamo. Pero le pego el jalón y la luz anda. Ahí de vuelta como que un escalofrío extraño, como diciendo esto no me cierra y no me cuadra. Despacio traté de contarle de vuelta a mi hermano Miguel, que nos quedamos prácticamente una hora y algo hablando, sentados allí en la cocina. Le repetí, creo yo, unas cuantas veces de todos los sucesos, y en eso que repito, que Miguel, bueno, está, dice, pero no pasó nada. Dice mi hermano, sí, dice, ¿y la Jerry y la loca? No sé, digo yo, han de haber vuelto, han de estar allí en el galpón. Dice, vamos a mirar. Dice, ya llevo la bicicleta. Salimos mi hermano, si bien me lleva 11 meses, pero para mí era el guardaespaldas, era el más grande. Vamos al galpón y Jerry, loca, nada, los perros no respondían. Vamos a ver a la Susana. Tanto en el galponcito donde estaba la perra y el Jerry y la loca, no había luz. Pero donde estaba el chiquero sí había luz. Se dejaba una luz de guardia porque entrábamos por el tema de las chanchas, ¿no? A veces era 1, 2 o 3 chanchos que habían. Pero Susana era la modelo, la vedette, porque estaba embarazada con inseminación artificial y era el amor de la casa. La reina era la Susana. Y bueno, cuando entramos al chiquero estaba la luz encendida y la chancha acostada en su cama de cáscara de arroz. Estaba el chiquero, estaba una batea acá, un bebedero que ella apretaba el piripicho de bronce y tomaba agua de esa forma. Era como una teta en la pared que apretaba ella y tomaba su agua. Y el comedero aquí abajo. Ella adelante, un poquito corrida del comedero, en la cama así, jadeando. Y ella como que nos ve a nosotros. Cuando nos ve a nosotros, a mi hermano Miguel y a mí, yo entro al chiquero porque era prácticamente como quien tiene una mascota apreciada. La chancha jadeaba, pero en el momento de eso yo siento que el bicho como que hace un jadeo largo y como que se entrega, como diciendo, estamos bien. Una cosa así, percibí del bicho, ¿no? De Susana. Yo dije, le pasó lo mismo que a mí. Digo, estamos todos bien, gracias a Dios, no pasó nada. Y esa noche creo que no dormí. Me escuché todos los programas de radio y traté de repensar y pensar. Tuve el domingo a la mañana para esperar cuando mi hermana llegaba del baile. Ya llegaba feliz y contenta, siempre alegre mi hermana. Y ¿qué pasó? Que esto, que el otro, hubo velada larga, no sé qué, no sé cuánto. Y le cuento, y ella quedó como un clic, como diciendo, y yo salí justo. Y si en el momento que yo salía con Miguel, esa cosa venía o algo así. Mira, digo, las probabilidades que pensemos ahora pueden ser 1.000.000 o más. Pero lo importante es que pasó esto nada más y estamos todos bien, desde la Susana, esto y el otro. Lo único que me preocupa a mí hoy domingo es el Jerry y la loca, que no los encuentro por ningún lado. A los 2 perritos no los encontraba. Así que salí a caminar ya cuando estaba claro la mañana y quería ir hasta el tajamar. Quería ver si había alguna huella, algo que dijera, se les cayó algo dejaron y yo pueda identificar. Más que nada, mi temor era, no estábamos todos bien, faltaba el Jerry, faltaba la perrita, ¿no? La loca.
Y caminamos de un lado al otro con mi hermano, Jerry, loca, y no encontramos absolutamente nada hasta la tarde. Que eso creo que fue bien a la tarde, o no quiero perder el tema del tiempo, si fue esa misma tarde domingo o el día lunes que ya salíamos a las tareas de la granja, caminamos con mi hermano Miguel, no encontramos, esa vez no encontramos nada. Después cuando encontramos a la loca y al Cherry, que ya quiero decir, o fue el domingo a la tarde o en el lunes, pero cuando los encontramos, los perros estaban como si no tuviesen visión, como totalmente sin visión, como que no veían. Tú le pasabas la mano por delante, así, Cherry, loca, lo único que hacían era mostrar los dientes y ponerse agresivos, a defensa. Los dos, que eran unos perros que no conocían rezongar o gruñir. Yo nunca los había visto gruñir. Hacían fiesta a todo lo que se movía. La gente que pasaba en las cosechas, todos siempre eran muy amables. Bueno, logramos dejarlos de vuelta en la pieza. Cuando ellos entramos a la pieza, dejábamos la puerta de esa pieza abierta y se sentía que rezongaba o la loca o el Cherry. Bueno, basta, digo yo. Y entro con lo que era como si fuera un lampazo, pero un rastrillo. Era para rastrillar a veces lo que era Cedrebullín, sacar lo que era el amur y eso, hojas de un sauce gigante, que había una hilera de sauces grande. Se rastrillaba eso para sacar, juntar las hojas y eso y limpiar el patio, como decíamos nosotros. Ese rastrillo lo agarro y lo pongo al revés y golpeo en el piso. ¡Basta! ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa? Loca, Jerry, calma. Y acerco el palo. Cuando acerco el palo a la perra, se le prende como que era, no sé, de vida o muerte. Ella se le prende el palo y yo trato de sacar del palo. Y dice mi hermano Miguel, cerrá la puerta que no se van a ir. Cerramos la puerta y tardó, creo que una semana completa para que ellos pudieran salir. Agua, abríamos la puerta, poníamos agua, un poco de comida y cerrábamos la puerta. Así juntamos como 2 o 3 tarros con agua adentro, porque no sacábamos el otro tarro, dejábamos allí. Bueno, y se resume más o menos así. La chancha, normal, en la mañana, extremadamente normal, comió, descansó, como que no había pasado absolutamente nada. Mi cabeza decía, ¿esto con quién se puede hablar? ¿Cómo se puede analizar? A la policía no se puede ir a denunciar un caso de esto, porque qué cosa concreta, le decía yo a Miguel, tenemos como para decir, mirá, rompieron esto, la chancha está lastimada, no sé, se llevaron los perros, o está, dice Miguel, pero de última, los perritos, dice, mirá cómo están. Eso no es normal, la conducta de ellos. Por suerte, había una rutina de lunes o martes que venía el veterinario a hacer un seguimiento del embarazo de la chancha que estaba a punto, o sea, faltaba nada, semana, 2, 3 semanas, 3 semanas faltarían para el alumbramiento de Susana. Y el veterinario viene y yo le comento, yo rompo el silencio y fue con la primera persona, aparte de mi hermana, mi hermano Miguel, rompo el silencio y hablo con el veterinario. Tuvimos un suceso, un evento el sábado a la noche que fue atípico. Digo, algo pasó con la chancha. No sé si ella está bien. Sí, mirá, dice, ella está bien. Está excelente, no tiene absolutamente nada, está bien, se nota que está desestresada. Va a ser un parto normal, yo creo, dice el hombre. Se siente espectacular, no hay fiebre, no hay nada. Ella está espectacular. ¿Por qué? Dice, contame, ¿qué pasó? Pasó esto, esto y esto. Y no es Susana la que yo me gustaría que tuviera. Me gustaría que vieras a Jerry y a la loca. Los tengo allí en el galponcito. Logré sacar al Jerry lo saqué, porque era, si bien estaba enfadado, pero como que se notaba indefenso, rezongaba y todo, pero si uno lo agarraba del cuello, como que lo apretaba un poquito, él se quedaba quieto. Lo logro sacar al Cherry, la loca quedó encerrada porque era de tirar tarascones como piraña, ¿sí? Al Cherry lo saco, calmate Cherry, le acariciaba la cabeza, lo miraba, calmate, soy yo Cherry. Y él jadea, se incomoda, pero se queda, y el veterinario lo mira. ¿Qué tiene este perro? Le digo yo. Mirá, rabia no es. Dice, rabia no es. Dice, pero mirá los ojos, déjame ver. Y se queda manipulándolo al perro. Ahora contame más, dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, porque tienen como solo la vista, solo la parte de la piel de la vista como quemada, me dice. Y digo, mira, pasó esto y esto, y el hombre no habló, me escuchó. Capaz que no le conté así minuciosamente como he contado en familia o como cuento hoy, el detalle a detalle. Me oí un montón de cosas con el veterinario, sí, que pasó ese evento y que esos 3 seres pasaron por ahí el sábado a la noche. Y que la chancha parecía que la estaban pronta para la faena. El que haya carneado un chancho o esté cerca,
sabe cómo es el grito del chancho desesperado hasta que se logra prepararlo para la faena, ¿verdad? Es imponente lo que grita un porcino, un chancho, es imponente. Así jadeaba ella, así gritaba desesperadamente y después queda como jadeando como que había corrido una maratón. El veterinario me dice, sí, mirá, se para, da vuelta, camina, mira de vuelta la chancha, sale de vuelta. La chancha ella entraba sola al corral. Veía al veterinario, venía, yo le decía, vení Susana, venga. Le ponía una soguita que era simbólica, porque ella me seguía, me obedecía. Bueno, vamos adentro, Susana. Se iba para el chiquero, un amor la bicha. Y vuelve de nuevo al chiquero y se queda el hombre pensando, se agarraba la cabeza. Me dice, mira, yo tengo un estudio médico veterinario. Me dice, tengo un estudio de doctorado en veterinario. Dice, lo que está pasando, no sé, no te lo puedo explicar. Pero tengo casos en el Colorado que estoy entrando al mismo silencio que contigo, me dice. Algo que yo no te puedo explicar. Y si yo se lo comento a un colega, lo ven como en un tono primero sí, que esto, que yo le cuento lo que sucede, dice, y después, o lo que me cuenta la gente, como tú en este caso, dice, y lo toman como algo banal, como algo, sí, esto, aquello, lo otro. Pasa que la gente está en el campo, que esto, que lo otro, dice, y capaz que inventa algo para ganar protagonismo o algo así. Pero dice, pasan cosas. Yo llevé un animal, dice que era una oveja y 2 porcinos chicos, 2 lechoncitos, dice, mutilados de una forma extraña. Dice, a uno de ellos le faltaba, dice, parte de lo que son los genitales. No sé si era algo en la garganta o algo así. Dice, y lo más extraño, la particularidad más extraña, dice que no tienen una gota de sangre. Dice, lo hemos abierto, hemos estudiado, pero no tienen una gota de sangre. No se encuentra residuo de sangre en el animal. Y de post-morte dice, el animal no muestra rigidez muscular. Está sumamente blando, como si recién hubiese sido el suceso de muerte. Dice, y no tiene una gota de sangre. Ahí en un caso de la oveja, dice, le falta la parte también reproductiva, dice, y es algo en la garganta, debajo de la lengua o algo así, dice, pero para llegar a hacer un corte de ese tipo a un animal que tiene un hocico tan pequeño, dice, es extremadamente extraño. Nosotros procederíamos a abrir el cráneo al medio y poder recuperar ese tejido, pero ese corte es muy extraño, es inexplicable. Lo que te aconsejo, dice, mira, Botija, vos trabajas acá en la quinta, tienen afinidad con la gente de la granja, los dos muchachos, los dos muchachos de la granja trabajan con ustedes acá, tienen la misma edad que ustedes, y lo van a tomar quizás mal, capaz que me equivoque, pero para no correr ese riesgo, no lo comentes, y espera que los sucesos caigan por sí solos. Y así como me dijo el veterinario, así fue lo que yo hice. Lo conté con la familia más allegada, como una anécdota de algo que fue la única vez en mis 51 años que sentí miedo. Que sentí miedo de verdad. Ese fue un miedo único, un miedo de adentro. Realmente sentí como que mi vida o mi existencia o yo, en su integridad plena, estaba en la mano de ese, del medio, de la mirada de odio que me hizo así, pero fue rápidamente. No fue una cosa de mucho tiempo, no. Fue así, ellos caminaron y siguieron. Pero simplemente ese odio me transmite a mí eso, que de vano en ese odio, en ese rechazo y en ese, gracias a ese tercero, que le dijo como, basta, deja así está bien. Como que lo regaña, no con autoridad, sino con eso de, ya está, vámonos que está nuestro cometido hecho. Algo así, ocupémonos de lo nuestro, una cosa así, y se van. Ese fue el recuerdo que con ellos tengo y nada más que eso. ¿Viste o pudieron ver en el entorno del chiquero o en el lugar donde ella estaba, en el galpón, mejor dicho, estaba todo en orden, no había alteración alguna del lugar, en ninguna parte de ningún sitio, nada encontraron revuelto, huellas, marcas, algo que si es que se les ocurrió ir a ver después, a ver si había pisadas o hubo huellas en el tajamar o algo extraño o distinto, o estaba, salvo lo vivido, en el entorno estaba todo igual. Estaba todo exactamente igual.
Y lo que a mí más me llamó el domingo era eso. De la única forma que yo puedo evidenciar que acá pasó algo es encontrando algo. Algo tienen que haber hecho. O sea, no van a venir o no se va a presentar este evento que no encontraba una razón. Vamos a decir que no dejara una huella, que no dejara algo. O sangre en el animal, o un machucón, o una portera una de las puertas abiertas, o pisadas porque era chiquero. Nada, absolutamente nada. Al tajamar, obvio, voy porque quise ver en el lugar donde estaba, y la profundidad allí más o menos serían mínimo 15 metros de profundidad, porque era un tajamar para la reserva de agua y a su vez que venía por decantación de lluvia y provocar que surgiera agua del mismo, la misma napa de la misma tierra, porque o sea, para poder cargar esa agua que se necesitaba para hacer el riego, ¿verdad? Si no llovía, que manara al agua. Por eso se buscó hacer el lugar de los tajamares de forma estratégica, que en menos de 20 días estaban a tope los tajamares después de haberlos hecho. En el tajamar, obvio que no había absolutamente nada alterado, los equipos de trabajo bombeaban automáticamente como siempre. Yo no encontré absolutamente nada y siempre fui observador. La mecánica innata en mi cabeza buscaba un detalle, un algo que pudiera decir, mirá, esto está quemado, esto está cortado, acá hay una huella. Tampoco tenía ni idea, pero ni la más remota idea de lo que es la ufología, de lo que era un evento de extraterrestre. No tenía ni la más mínima. Lo más amigable que había eran las películas aquellas de Morty Mindy y de Alf, que lo he contado como anécdota. Era lo más extraterrestre que había visto yo, era Alf y a Morty Mindy. Después, o sea, no tengo ni idea, no tenía ni mirar a las estrellas. Me encantan las estrellas, me encantan los astros. Me da la curiosidad de que si algún día pudiéramos, así como uno va a un balneario, poder por lo menos llegar hasta la luna y poder hacerlo como una rutina para ver esos astros gigantes y qué es lo que se percibe allí. Pero como una imaginación de la que cualquier persona está en una playa o en un monte y ve esas estrellas brillantes, pero las estrellas como objeto, no como un otro evento en movimiento. Nunca se me hubiese ocurrido pensar de que alguien pudiera llegar. Nosotros podíamos ir, pero de ahí a llegar a alguien al revés, o sea, me parecía como... Nunca lo pensé, nunca tuvo en mi cabeza eso. El veterinario te comentó a posteriori más eventos sobre ese que te había dicho, sabiendo lo que habían experimentado, ¿no? En visitas luego a la chancha, ¿las crías nacieron normal? Sí, las crías excepto una sola nació, tuvo 14 lechoncitos, solamente uno, vivió unas poquitas horas y murió, era muy flaquito. Todo normal. Todo normal. Sin problema. Y los lechones espectacularmente sanos y divertidos. Ellos andaban sin problema ninguno, nunca encontré nada. ¿Y el veterinario o te comentó de otras cosas que hubieran pasado? Sí. Y me dio puntualmente los lugares. Me dijo, en el Colorado Chico hay unos criaderos, no mal recuerdo, había un establecimiento donde habían presenciado muerte y mutilación de animales, más o menos unos 8 o 9. Lo que yo dije, menos mal que no mataron a la chancha nuestra. Dice, quizás no le hayan hecho nada porque está a punto de alumbrar. Quizás no le hayan hecho nada visible para nosotros, pero sí, bien, no la han matado. Dice, no la mataron, pues sería no solo un crimen para la chancha, sino una cosa innecesaria totalmente. Dice, pero mantenerlo así. Y si sé algo más, dice, lo voy a compartir contigo, pero que quede así. Y si llega a voces de más gente, que llegue a la boca de la gente, ahí de repente compartimos nuestra experiencia, pero me parece inoportuno que tú digas algo, porque imagínate que sea un hecho puntual y nada más, un evento puntual y que pasó ahora y no pase nunca más. O sea, va a estar en vos. Dice, pero en la gente puede estar la burla, este es el que ve marciano, este es el que ve cosas, y te puede afectar o no siendo un muchacho joven, dice. Ese tipo de cosas me dejaron tranquilidad en mi cabeza, haciendo como serenate que realmente pasó algo. Porque triste sería no encontrar una lógica, no encontrar, ojalá y Dios quiera, si algún día uno tiene un evento
de salud, por decirlo de esa forma, de poder pedir ayuda. Digo, porque si esto no está pasando, algo está mal. Estaba mi mamá, estaban los eventos de la luz, estaba la Cherry la loca, estaba el comentario del veterinario, pero me faltaba más, me faltaba, no sé, esto tiene que seguirse dando, esto no puede ser la única mojarra en el Tajamar, tiene que haber otra. Eso fue más o menos lo que pasó. Y también agradezco la oportunidad que sale Zona Desconocida, después aparece Jorge Umia, aparece lo de Melilla, y yo dije, qué bueno, había que dejar pasar el tiempo nada más, para poder expresar y compartir como lo comparto hoy, que quizás con toda la honestidad, comparto de que fue la primera vez que a una persona no ha llegado a la familia, me abro para contar con este lujo de detalles, ¿no? Porque si bien en alguna charla de alguien que haya visto algo, lo compartimos, sí, me pasó algo parecido con un chiquillo, una chancha, y eso nada más. Pero así, contarlo abiertamente, me gusta porque de vuelta es como una segunda sensación de esa paz, de esa tranquilidad y conseguir gente que está atrás de esto, porque vamos a encontrar la verdad si Dios quiere, ¿cómo no? No vamos a encontrar una magia, ni una cañita voladora, ni la olla del tesoro. Vamos a encontrar la realidad de la ignorancia que hemos arrastrado durante tanto tiempo, ¿no? Y que la han tratado de silenciar, ¿verdad? A coste de vida de mucha gente, ¿no? Porque eso no precisa ser muy investigador para darse cuenta de que esas cosas han pasado y que hay personas que de repente les ha costado la vida, ¿no? Por tratar de hacer llegar alguna cosa que se les escapó de las manos para compartirlo con la gente, ¿no? Por ahí más o menos es mi historia. ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado? No, que nada, que disfruten, que no renieguen del pasado, que no se ambicionen por el futuro, que como decía en aquel dibujito, que vivan el día a día, el presente. El abrazo que no están dando en este momento, se van a perder de darlo. El jugo que uno le puede preparar a la pareja, el mimo, la caricia, la honestidad, decir, sí, mirá, esta parte que estaba pensando bien, me hace decirte hoy la maldad que estoy haciendo por atrás. Ser honesto, ser transparente, ser traslúcido, ser como un cristal bien limpio. No se guarden nada. Las mentiras que ustedes vayan sembrando las van a cosechar en el futuro. Así que sean honestos, sean sinceros, sean reales, sobre todas las cosas esas, sean reales. Porque esta vida es compartida y desde antes que nosotros fuimos creados tengo la certeza y la convicción de que quedaron gente cuidando de ese árbol de la ciencia. Hoy se está negociando. Cuando están por apretar el botón rojito, fíjense en el tiempo aquello, tanto del 60 o más acá, cuando están por apretar el botón, ellos aparecen. Tenemos libre albedrío, hasta ahí, hasta donde ellos dicen se puede. Así que sean reales y disfruten. Desde la caricia de un perro hasta de un cordero, un chancha, un canto de pájaro al amanecer, que agradecen cada día. Eso, nada más que eso. Disfruten que es divino vivir y estar compartiendo con los demás. Un jugo de naranja, un arrocito, lo que sea. El momento es lo que vale. Eso es la verdadera riqueza. Ser feliz y estar contento en cada momento.